Estados financieros. Las NIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, así como en otra información financiera de todas las entidades con ánimo de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y público en general. Las NIF para las pymes también desarrollan y publican una norma por separado que pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera, de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades, entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Las entidades que requieren tener acceso a los mercados internacionales deben de preparar estados financieros bajo los parámetros de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Esta información permite que los usuarios conozcan el valor de las partidas presentadas en los estados financieros. La medición refleja de manera más cercana posible la realidad de los hechos económicos que involucran. Marco conceptual para la preparación de los estados financieros según las NIF. El marco conceptual es una guía que detalla los objetivos de la información contenida en los estados financieros, sus características cualitativas y sus elementos y la forma de reconocerlos y valorarlos. El objetivo es proporcionar información acerca de la estructura financiera, el balance general, el desempeño, estado de resultado y los cambios en la posición financiera, estado de flujo de efectivo de una entidad. Características de la información de los estados financieros. Los estados financieros básicos deben de reunir ciertas características cualitativas para que sean útiles en la toma de decisiones por parte de los grupos de interés de la entidad. A continuación se presentan algunas de ellas: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad, integridad, presentación razonable. Elementos básicos de los estados financieros. Los siguientes elementos de los estados financieros están relacionados directamente con la medición de la posición financiera: activos, pasivos, patrimonio, ingresos. Saludos a todos, soy Diana Zapata y hoy les vengo a hablar de las características de los estados financieros. Según las normas internacionales, los estados financieros deben de ser comprensivos, es decir, deben abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa. También nos dicen que deben de ser consistentes. Esto quiere decir que la información y contenido que deben ser totalmente coherentes entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros. Es decir, que debe ser veraz para aquellos propietarios y administradores en el momento de la toma de decisiones. También dice que debe ser relevante, que tienen que ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa. Su información también debe ser confiable y deben mostrar la realidad financiera de toda la organización. También una de sus características es la comparabilidad, donde se comparan con otros periodos de la misma empresa y con otras firmas de la misma actividad, es decir, donde sean reflejados las actividades de años anteriores. Y también proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la administración al utilizar con eficacia los resultados de la empresa que permiten lograr los objetivos propuestos. Y por último, y la más importante también, es proporcionar información relativa a las transacciones y demás eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades de toda la organización. Ahora les hablaré de la importancia de la información financiera en las pequeñas y medianas empresas. Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y resultados de sus operaciones y cambios en su situación financiera por el periodo contable. Es por esto que en toda administración de una empresa, ya sea mediana y pequeña, es importante y necesaria la información financiera, ya que es la base para una buena decisión, para que la decisión que se tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos y administradores. La administración financiera es la información que da parte de la contabilidad, ya que es indispensable para la toma de decisiones de las empresas. Es por esto que la necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de las entidades. Por este medio de la información y otros elementos de juicio, el usuario general
o de aquellos ejecutivos puedan evaluar el futuro de las empresas y tomar las oportunas y mejores decisiones de carácter económico en las organizaciones. Buenas noches para todos, mi nombre es Juliana Ríos y en este momento vengo a hablarles un poco de las políticas contables y de los elementos de los estados financieros. Comencemos por hablar de las políticas contables de las compañías. Para poder obtener las bases adecuadas para llevar a buen término el proceso de consolidación de estados financieros en las empresas bajo el ámbito de pymes, es necesario definir y aprobar políticas contables uniformes, tomando en cuenta las normas NIF. ¿Qué debemos hacer para elaborar una política contable? Primero, no copiar modelos contables de otras compañías. Antes de iniciar la redacción de las políticas contables se debe tener claridad sobre los procesos básicos de la compañía. Eso como segundo punto. Tercer punto, tener claridad de las NIF que son aplicables a esa empresa. Evaluarlos y por último evaluar las políticas contables por lo menos cada vez que se haga un cierre del ejercicio. Es necesario que el equipo directivo tenga conocimiento sobre las NIF, ya que la responsabilidad al final será de ellos en la toma de decisiones. Elegir políticas contables de acuerdo a los balances también es muy importante. No se debe copiar de ninguna otra compañía, así la labor que se realice sea la misma. Los elementos de los estados financieros. Son elementos de estados financieros los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Los activos es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. El pasivo. El pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios en otros entes, o sea, debemos pagarlos. Patrimonio. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Después de sacar de los activos el pasivo, tenemos el patrimonio. Ingresos. Los ingresos se reflejan en los flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminución del pasivo o una combinación de ambos. Los costos. Los costos representan erogaciones o cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de bienes. Son lo que hacemos para hacer nuestra labor en la compañía, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos, que genera disminuciones del patrimonio incurridos en actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo que no proviene de los retiros de capital o de utilidades o de excedentes.